cordial saludo al profesor Óscar Valdés Guaraca y a todo el público en general. Soy la estudiante Mangli Juliana Villano Guamán del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público José María Arguedas de Andahuaylas, que en esta gran oportunidad me tocó hablar acerca del debate. ¿Qué entendemos nosotros por el debate? Es un espacio de comunicación que permite la discusión de un tema polémico entre dos o más grupos de personas. El debate es una forma de discusión formal y organizada que se caracteriza por enfrentar dos posiciones opuestas sobre un tema determinado. En otras palabras, el debate es el intercambio de opiniones críticas que se lleva a cabo frente a un público y con la dirección de un moderador para mantener el respeto y la objetividad entre ambas posturas. Por otro lado, cada postura debe exponer su tesis y sustenta por medio de argumentos y contraargumentos sólidos y claros. Además, cada posición debe buscar el interés del público, buscando de esta forma su opinión y finalmente contribuya de forma indirecta al público. De esta manera, el debate está formado por tres entidades: los participantes, un proponente y un oponente, el moderador y el público. El debate puede estar formado por individuos o grupos, es decir, las posturas pueden estar sustentadas por más de dos personas, como en el caso de los debates políticos, o por varias personas, como sucede comúnmente. En los debates escolares o los televisivos, los participantes, sean uno o varios, deben limitar el tema establecido, el cual está preparado para respaldar la postura que defienda o para refutar los argumentos del individuo o el grupo contrario. La calidad y fluidez del debate depende de la capacidad de escuchar y contraargumentar, así como del conocimiento de los participantes. Por otro lado, el moderador es indispensable para llevar a cabo un buen debate, ya que se recae la responsabilidad de dirigir la discusión, que ésta se desarrolla de acuerdo con las reglas previamente establecidas y aceptadas por los oponentes. También es responsable de dar, iniciar y concluir el debate. Por ello, es importante que el moderador también conozca sobre el tema, tenga capacidad de análisis y mantenga imparcialidad y tolerancia. Ahora les voy a hablar que el debate también es un medio académico. El debate es una herramienta pedagógica de utilidad cuando se busca desarrollar habilidades críticas, así como ampliar y facilitar la comprensión de un tema determinado. En el salón de clases, los debates suelen realizarse con frecuencia, aunque son características menos formales. Por ejemplo, el público, los participantes y el moderador no están siempre definidos. Sin embargo, este género oral es una forma de alcanzar la participación activa de todos los integrantes del grupo, la cual no se obtiene con la exposición oral. Por ejemplo, además el debate permite ver y contrastar posturas opuestas, ampliando hacia la perspectiva de los estudiantes. Ahora les hablaré sobre las características del debate. ¿Cuáles son? El debate cuenta con las siguientes características. La primera es que es un acto formal entre ambas partes. La segunda es que se rige a un determinado tiempo, acuerdo bilateral, donde cada participante da a conocer el tema acordado. La tercera está dada por dos o más personas para un diálogo más enriquecido. Cuenta con un moderador quien se encarga de llevar a cabo el debate y ser cumplidos los tiempos establecidos. Existe, asimismo, un público experto. Al finalizar el debate, se llega a una conclusión general del tema abordado. Muchas gracias.